Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Kimberly Fuentes, soy ingeniera civil ambiental de la Universidad de La Serena y mi defensa se tituló Evaluación de métodos de cálculo y estimación de carga de constituyentes seleccionados en ríos de la región de Coquimbo. Mi profesor patrocinante fue el doctor Ricardo Yarzún Lucero. Para comenzar, voy a contextualizar un poco qué es la carga de un río. La carga es el producto de la concentración y el caudal integrado en el tiempo y se expresa como la masa total que pasa por un afluente en un periodo determinado, por ejemplo, toneladas por mes. Ahora bien, los métodos de estimación de carga proporcionan un medio para ampliar las observaciones y buscar relaciones caudal-concentración que nos permitan hacer relaciones y estimar la carga en los periodos en los que solamente se cuenta con datos de caudal o de concentración. En particular, este estudio consideró los software Riverload y LOADES para realizar las estimaciones. Objetivos y alcance espacial. Para el objetivo general era la caracterización de la carga de los constituyentes en las cuencas seleccionadas, que son 2. Para el objetivo específico, evaluar el desempeño de distintos métodos de estimación de carga y estimar la variabilidad espaciotemporal de las cargas. Ahora bien, como mencioné, los alcances espaciales se dividieron en 2. El primer alcance era el estudio de la cuenca Río Choapa de la región de Coquimbo, que consideró datos históricos obtenidos de la DGA desde 1986 al 2019, para contenidos totales de hierro, magnesio, nitrato, potasio y sulfatos. El segundo alcance eran las subcuencas de la parte alta del Elqui de la región de Coquimbo. Estas son unas subcuencas vecinas llamadas Río Toro, Estero Derecho, Río Cochihuás y Río Incahuás. Y consideró los datos mensuales del proyecto FONDESI número 12-10177 desde agosto del 2021 a julio del 2022 para contenidos totales y disueltos de los constituyentes hierro, magnesio, potasio y sulfatos. Las metodologías que se aplicaron fueron diferentes para cada alcance espacial. Para la cuenca Río Choapa, el análisis de datos consideró primero una estimación de la carga real, en donde se tenían los parámetros tanto de caudal como concentración, obtenidos de la DGA. Luego se realizaron las estimaciones mediante los software Riverload y LOADES para las proyecciones futuras. Para la evaluación de desempeño se utilizaron los índices estadísticos como la raíz del error cuadrático medio, el error cuadrático medio relativo, el coeficiente de masa residual, la eficiencia de Nash-Sutcliffe y la modificación a la eficiencia de Nash-Sutcliffe. Para el segundo alcance, que es la cuenca Río Elqui, la fuente y disponibilidad de datos provino de la base de datos del estudio FONDESI mencionado 12-10177, y el análisis de datos fue un poco diferente. En este caso fue la estimación de la carga mensual mediante una operación simple, caudal por concentración en planillas Excel, con el propósito de identificar diferencias potenciales entre las cargas de contenidos disueltos y las cargas de contenidos totales. Los primeros resultados son la evaluación de desempeño con los indicadores mencionados para la cuenca Río Choapa. En este caso tenemos los de Riverload y los de LOADES. En el software Riverload, el modelo de mejor ajuste de los 11 modelos fue el número 1, el cual varió con una eficiencia entre 0,98 y 1, lo cual presenta un modelo prácticamente casi perfecto. El coeficiente de masa residual presentó un comportamiento de sobreestimación en 24 de las 25 estimaciones realizadas con valores bajo cero. Y para los errores, estos fueron los más bajos, entre el 0,9% y el 10,8%. Por otra parte, para LOADES y el mismo conjunto de datos, tenemos que los modelos de los 14 modelos, los de mejor ajuste son el 8 y el 9, con una eficiencia entre 0,99 y 1, un poquito mayor que la de Riverload. El coeficiente de masa residual presentó un comportamiento de subestimación. En este caso, en 18 de las 25 estimaciones realizadas, los valores fueron sobre 0. Y los errores más bajos estuvieron entre el orden del 0,5% y el 30,1%. Ahora bien, si tenemos menores errores en Riverload, se podría decir que las proyecciones iban a continuar con este software. Sin embargo, el software tenía algunos problemas o algunas limitaciones en las cuales no proyectaba para los años o los periodos en los que solamente se tuviera datos de concentración.
Entonces, para poder realizar las proyecciones a lo largo de los años, se decidió continuar con el software LOADES. Los segundos resultados, la variabilidad espacial de la cuenca Choapa. Acá tenemos una figura en la cual se muestra la carga de sulfatos en toneladas por mes, en donde la línea de tendencia azul representa la estación 1 en el tramo y la línea de tendencia naranja representa la estación 2. Por lo tanto, tenemos una figura aguas abajo. En general, se advirtió para la variabilidad interanual del tramo y de la cuenca Choapa que casi todos los constituyentes presentaban un aumento de las cargas aguas abajo. Es decir, si replicamos este gráfico, que por motivos de tiempo no puse todos, en todos los constituyentes tenemos que la segunda estación del tramo, la que está aguas abajo, tiene mayor carga. Además, se identificó que para todas las estaciones se presenta una disminución significativa de las cargas en ciertas fechas, que coinciden con periodos de sequía sostenida en la cuenca. De hecho, si observamos la figura, podemos ver que entre 1995 y 1997 tenemos un decrecimiento en las cargas. Y también tenemos lo mismo entre el 2007 y el 2015. Ahora pasando al segundo alcance, la estimación de la carga en la cuenca Río Elqui. Acá tenemos las 4 figuras que representan los 4 constituyentes de este alcance: hierro, magnesio, sulfato y potasio. La línea de tendencia azul representa la estación Río Toro de las cuencas vecinas de la parte alta de la cuenca Elqui. La roja representa estero derecho, la amarilla Río Cochihuás y la verde Río Incahuás. Para este alcance se advirtió en todos los constituyentes estudiados que las mayores cargas y la mayor variabilidad del periodo lo tenía la estación Río Toro, que casualmente también es la estación que está más arriba en la cuenca. Adicionalmente, se identificó para los constituyentes magnesio, potasio y sulfato que presentaban similitudes entre las cargas de las concentraciones disueltas y las concentraciones totales. Básicamente son los mismos gráficos. Si yo los entrecruzara en este momento, ustedes verían que son prácticamente iguales, muy similares. Quedan 3 minutos. Además, se identificó un patrón de comportamiento en donde las mayores cargas las tiene la estación Río Toro, que se ve arriba en la línea de tendencia azul, seguido de Río Cochihuás, que es la amarilla, luego Río Incahuás, que es la verde, y finalmente estero derecho. Con respecto a la distribución estacional de la carga, que es el último de nuestros objetivos, tenemos los 2 alcances, cuenca Río Choapa, cuenca Río Elqui. Para el tramo 1 y el tramo 2 de la cuenca Choapa tenemos exactamente lo mismo. Las mayores cargas se dan en los meses de primavera, seguido de invierno, donde luego tenemos una disminución en otoño, y las menores cargas se presentan en verano. Ahora, para la cuenca Río Elqui, las mayores cargas se dan en invierno, seguido de otoño, luego tenemos disminución en primavera, entregando las menores cargas en verano, al igual que la cuenca Choapa. Para concluir, en general, los comportamientos observados indicaron que tanto el tramo 1 como el tramo 2 de la cuenca Choapa presenta sus mayores aportes a la carga anual en los meses de primavera. Otra característica de la cuenca Choapa es que se advirtió un aumento de las cargas aguas abajo para los constituyentes magnesio, nitrato, potasio y sulfato en ambos tramos. Ahora, con respecto a la cuenca Elqui, no se observaron mayores variaciones entre las cargas de concentraciones disueltas y las cargas de concentraciones totales, como les mencioné recién. Y además se percibió, a diferencia de la cuenca Choapa, que su periodo de mayor aporte a la carga anual es invierno. Finalmente, también mencionar que estos modelos de regresión son de suma importancia a la hora de determinar el comportamiento de un afluente, querer resaltar un área crítica que requiere intervención o en materia de calidad de aguas, incluso evaluar las tendencias de los ríos a largo plazo. Finalmente, quiero agradecer al CRIAM por la oportunidad de estar aquí y ser parte de este proyecto, al Fondo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico por la base de datos del proyecto Fondesit 12-10177, y a mi profesor guía, el profesor Ricardo Yarzún, que en realidad fue todo un apoyo durante el año 2022 para desarrollar esta memoria. Gracias. Muchas gracias. Entonces, iniciamos ahora con las preguntas. ¿No hay preguntas?
Una sola. Ahora sí. Muchas gracias por tu presentación. Oye, me De surge nada. una duda. Al final de tu análisis, tú das cuenta ya tal mes, tal periodo aumenta la carga. Pero ese aumento de la carga, ¿dice relación con el aumento solo del caudal de agua o el aumento de la concentración de los constituyentes que tú analizaste? Bueno, en el análisis profundo se determinó que también en primavera es la época donde ocurren en la cuenca los deshielos. Entonces, se podría asociar que este aumento de la carga va como conjunta con el aumento también del caudal, porque es justamente en primavera cuando empiezan los deshielos, aumenta el caudal y también es donde tenemos este aumento de la carga que en realidad es bastante drástica comparado con los meses de verano o con los meses de otoño. Ahora, tú podrías decir, bueno, pero en invierno llueve, ¿por qué ahí no aumenta la carga? Porque en realidad son los aportes de los deshielos los que aumentan más el caudal que los aportes fluviales, más que nada, sobre todo por el sector del que estamos hablando, que es una región que prácticamente estamos con sequía hace mucho tiempo. Entonces, se podría asociar directamente con primavera con los deshielos que provienen de la parte alta de la cuenca. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, muchas gracias. Gracias.